buenos días, buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta panel de intubación con el paciente despierto. Tenemos el agrado de contar con dos expositores excelentes. El doctor Sebastián Monsalves es integrante del grupo EVA Latinoamérica desde Chile. Y contamos con la doctora Ellen O'Sullivan. Ella es de Irlanda y nos va a acompañar en este webinar con mucho gusto. Muchas gracias por su compañía. Yo soy Héctor Martínez, que voy a estar en en el día de hoy como moderador. El día de hoy tenemos este webinar que se trata de intubación con el paciente despierto. Y en primer lugar, queremos establecer con ustedes una serie de parámetros, conceptos generales, desde cuándo se hizo este acceso del paciente con intubación despierto, conceptos generales, qué drogas utilizamos, etcétera. Y luego hemos de terminar con casos clínicos que presentará el doctor Monsalves, la doctora Sullivan, y si el tiempo lo permite, también me gustaría presentar un caso clínico yo. Entonces, también tenemos que indicarles que en la parte inferior derecha está la opción de escoger el idioma a la cual ustedes están más eh, adeptos, obviamente en inglés y español, los que corresponden. También indicarles que este webinar era grabado para las personas que no pueden acceder en este momento y en próximos días, Guillermo, mediante un link o como sea mejor, nos va a indicar el momento en que podamos ver o puedan ver ustedes este webinar editado y grabado. Para las personas que están presentes, tenemos el chat que está habilitado todo el tiempo para intercambiar preguntas y respuestas. Lo que nos interesa es de que nosotros podamos establecer una conversación un poco más amena, un poco más interactiva, para que esta charla sea un poco más activa, más que nos podamos conversar mejor. Sebastián, la última indicación ya para conversar. Sebastián tiene en su presentación una serie interactiva que es de Menti. Es una especie de preguntas en vivo que nos permitirá ir conectando con su caso clínico y ustedes pueden acceder a una plataforma. Si quieren, copian el código QR o en su defecto ingresan al www.menti y Sebas en su momento hará las preguntas respectivas y nosotros podemos interactuar en forma directa. Eso en forma general. Yo creo que podemos comenzar. Y como es costumbre en los latinos, creo que le damos la palabra a Ellen por ser la dama del grupo y para preguntarle cuál es la definición o en qué casos utilizamos esto de la intubación con el paciente vigil. Buenos días y bienvenido. Hola, buenos días y muchas gracias por esta gentil invitación para unirme a ustedes. Voy a comenzar con la pregunta que se me hizo. Y la pregunta es, ¿cuáles son las indicaciones de intubación vigil? Las indicaciones son que la intubación vigil siempre debe considerarse en la presencia de predictores de manejo de vía aérea difícil. Esto quiere decir que cuando uno está preocupado de que puede haber una intubación difícil, siempre hay que considerar, siempre, una intubación vigil. Y porque sabemos de estudios realizados como el NAP4, que pueden haber escuchado hablar de eso, sobre complicaciones de la vía aérea, hubo pacientes que tenían morbimortalidad porque no hicieron una intubación vigil, cuando debieran haberlo hecho, le dieron anestesia general. En otras palabras, a menudo la intubación vigil no se hace cuando está indicada y no se hace lo suficiente. Sabemos
que la tasa es 0,02%, 0,22%, perdón. Y la intubación en centros donde hacen mucho, yo creo, centros especializados como mi hospital, donde hacemos mucha vía aérea difícil, cirugía de cabeza y cuello, cirugía maxilofacial, la tasa es 1%. Y lo hacemos más porque es seguro y sabemos de estudios de Estados Unidos, Canadá, de los grupos de Londres, que es muy seguro. Y la tasa de falla es baja. Por lo tanto, es un estándar de oro para la vía aérea difícil, que se predice que va a ser difícil. Muy bien, muchas gracias. Sebastián, Ellen nos habla de factores predictivos de vía aérea difícil. ¿Cuáles son los que debemos tomar en cuenta para intubar al paciente despierto? Porque, claro, conocemos que nosotros tenemos factores predictivos, pero no todos indican una intubación con el paciente despierto. ¿Cuáles serían los más importantes o cómo evaluamos al paciente para acceder y saber que es un paciente con vía aérea difícil y que necesita intubación despierto? Primero que nada, Héctor, quiero First darte las place, gracias Héctor, I want to thank you. a ti, a Eva Latinoamérica. Para mí es un placer estar acá en este want- webinar, sobre todo compartiendo panel con Ellen. Para mí siempre es un honor. Y para entrar de lleno a tu pregunta, quiero ponerlo en contexto. Lo que dice Ellen efectivamente es cierto. La intubación vigil siempre se ha mencionado como un estándar de oro para el paciente con intubación, con predictores de intubación difícil. Pero el contexto es el siguiente. El estudio NAP 4 mostró que cuando debe utilizarse no se hacía, mostrando que una herramienta subutilizada. Y yo culpo esto precisamente a la falta de una relación instructiva entre la presencia de factores de riesgo y decir exactamente cuándo debemos o no debemos hacer una intubación vigil. Esa falta de instrucción o especificidad es lo que podría estar explicando los resultados de NAP 4. Precisamente porque si le damos la mirada en sentido inverso, si frente a la presencia de predictores clásicos de dificultad, prácticamente tendríamos que intubar a la gran mayoría de los pacientes vigiles, no solamente al 1%, como ocurre en un centro entrenado como el hospital de Gay and St. Thomas, que es el grupo de Londres, ¿cierto? Que mostró esos resultados en un estudio de corte, creo que lo publicaron en el año 2018. Entonces, ¿cómo podemos hacer más instructiva esto? Y si bien eso falta, hemos avanzado poco en esa instrucción en la literatura. Si tú me permites, Héctor, para compartir la pantalla, precisamente, hoy en día los centros más específicos, las tres principales indicaciones de intubación vigil con óptica flexible, porque esto está marcado la óptica flexible, es precisamente cuando el paciente no puede abrir la hoja, vale decir, no podemos insertar un dispositivo en boca, ¿cierto? Esa es probablemente hoy en día una de las principales indicaciones, o las más frecuentes cuando miramos los hechos. Dos, los pacientes que tienen radioterapia en el cuello y básicamente los pacientes que tienen deformidades anatómicas estructurales que están alterando la permeabilidad de la columna aérea, entendiendo la columna aérea como un continuo entre su acceso nasal o oral hasta la tráquea. Esas debiesen ser probablemente hoy en día las principales indicaciones. Pero vamos a ver hoy día con los casos clínicos, ¿cierto?, que hay ciertas situaciones que no son tan evidentes, donde pudiésemos incluso, en el contexto actual, con un alto performance de videolaringoscopio, con un alto performance de optimizar tiempos de apnea segura con sistemas como el Tribe o el OptiFlow, pudiésemos incluso sentirnos seguros con dormir pacientes. Entonces les voy a compartir la pantalla. Yo siempre manejo unas diapositivas de apoyo. Y esto es fundamental. Si nosotros anticipamos que nuestro paciente no es capaz de tolerar periodos de apnea, lo que nos ofrece la intubación vigil precisamente es no interrumpir la ventilación y tener un aporte de oxígeno no interrumpido. Y eso hoy en día también constituye una indicación, un setting para poder plantear una intubación vigil, independiente si ustedes lo hacen con óptica flexible o con videolaringoscopio. Hay literatura que plantea que la intubación vigil podría ser planteable en pacientes con alto riesgo de broncoaspiración. Eso es bastante discutible. Y en el caso, por ejemplo, yo siempre traigo a colación una propuesta que hizo el doctor William Rosenblatt por allá del año 2003, así de antigua, donde nos planteaba una forma de racionalizar. ¿Y en qué consistía esta forma de racionalizar? Era preguntarnos, uno,
si el paciente era capaz de tolerar el periodo de apnea, 2, si el paciente era capaz de ser rescatado frente a una falla de intubación convencional con un dispositivo supraglótico y si tenía el estómago vacío. Si estas respuestas eran negativas, uno tenía elementos de juicio bastante más objetivos en la presencia de predictores para poder plantear una intubación vigil. Porque, insisto, de lo contrario, si nos fijamos en la guía, por ejemplo, de la ASA del 2003 y después actualizada en el 2013, con la simple sentencia, haga intubación vigil, cuando tiene predictores de vida difícil, probablemente sigamos subestimándola o terminamos haciendo más intubaciones vigiles de la que necesitamos. Por otro lado, tenemos como indicación fundamental cuando tenemos riesgo de colapso de la vía aérea, obstrucción frente a una estrategia paciente dormido, cuando tenemos traumas mayores en vía aérea y riesgo de daño neurológico en nuestras maniobras de intubación, ya sea que el daño esté instalado o sea inminente. Por ejemplo, en inestabilidad cervical y tú quieres el paciente despierto para evaluar la evolutividad del daño frente a tus maniobras. Eso serían como las indicaciones. Pueden quitarme el compartir pantalla si desean. Perfecto. Entonces habló, Ellen, habló Sebastián del fibrobroncoscopio, el videolaringoscopio. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál se usa? ¿En qué casos uno? ¿En qué casos otro? Por favor. Bueno, es un tema en controversia. Efectivamente, como dice Ellen, siempre se ha planteado en la literatura que el estándar Espera, de oro... Ellen, disculpa, Ellen Sebastián. está hablando, por favor. Por favor, Ellen. Ellen, por favor. Me pregunta, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero creo yo que la sociedad de dificultad de vía aérea difícil está alentando a todo el mundo a hacer intubación vigil en ciertas circunstancias que mencionó el colega, no puede abrir la boca, patología, pero también hacer, incluso cuando piensa que probablemente va a intubar el paciente porque va a ganar experiencia. Y mientras más casos hace, va a ser capaz de hacerlo en la vía aérea difícil, patológica o con radioterapia. Pero usted me pregunta sobre intubación vigil. En la DAS se nos pidió hacer un algoritmo, una guía simple para intubación vigil. Lo llamamos intubación vigil porque puede hacerse con un fibroscopio o un videoscopio o puede todo es estar despierto, digamos. Puede anestesiar la vía aérea y usar un fibrobroncoscopio, puede usar un videolaringoscopio o puede usar una vía aérea supraglótica. Y tiene el paciente seguro, tiene la vía aérea con el paciente oxigenado, despierto, puede estar sedado pero despierto, y pone el tubo en la tráquea en esa forma. Recuerden que puede hacerlo con un fibrobroncoscopio o un videolaringoscopio. Hay más interés ahora en el uso de un videolaringoscopio en paciente vigil, y la gente que no les gusta, yo sé que los fibrobroncoscopios sugieren esto, pero hay que tener una buena vía aérea, una vía aérea bien anestesiada si se usa un videolaringoscopio, y hay que asegurarse de que hay más anestesia de la laringe, porque el videoscopio tiene más tracción. Se considera mejor a veces si tiene patología en la laringe, porque tiene una vía aérea más amplia, una visión más amplia. Pero recuerde, tiene que poner el tubo, tiene que meterlo, y siguen después de eso. Así que hay muchas publicaciones, mucho interés en usar intubación vigil con un videolaringoscopio, pero yo aún pienso que en ciertos pacientes hay que usar el fibrobroncoscopio, si no puede abrir la boca, y yo me preocupo de que a veces con el videolaringoscopio puede producir trauma en el paciente vigil, en la vallécula puede producir trauma y sangramiento con el videolaringoscopio, así que yo personalmente prefiero una intubación vigil con un fibrobroncoscopio por sobre el videolaringoscopio, especialmente si hay patología en la vía aérea, pero eso es algo muy personal. Hay mucho interés ahora en la intubación vigil con el videolaringoscopio, pero ambas son buenas técnicas, pero hay que practicar. ¿Y qué videolaringoscopio usar? Creo que el con canal, porque con el canal se puede ver la laringe, se puede intubar directamente. Yo creo que si uno tiene que usar un estilete, bueno, hace más complejo. Así que usar un AirTrack es bastante bueno porque tiene el tubo cargado en la óptica, en la hoja. Entonces, eso es una visión breve, resumida, de las ventajas y desventajas de la intubación vigil para un fibrobroncoscopio versus un videolaringoscopio.
Sebas, la misma pregunta. ¿Tú qué prefieres? ¿Cuál es tu gol estándar? Tal vez se puede llamar. Yo creo que tenemos que distinguir las preferencias personales de un poco Excuse de me, Gabe. elementos de juicio. Yo te voy a responder súper honestamente. Mi preferencia personal siempre es el fibrobroncoscopio. Yo, los colegas que me conocen, yo estudiaría todo con el fibro, pero es una preferencia personal. Pero también tenemos que entender que el fibro ofrece menor familiaridad y más dificultad para el entrenamiento, formación y desarrollo para la gente que no tiene la competencia, no ha generado la competencia. Es por eso que, como mencionaba Ellen, hay tanto interés en desarrollar o estudiar el rendimiento en términos de tasa de éxito de intubación a primer intento, en términos de seguridad, de otros equipos, como es el videolaringoscopio, o bien los estiletes, los videoestiletes que están apareciendo hoy día como otra alternativa. Entonces, concepto. Uno, primero, refuerza que la intubación vigil lo que ofrece la seguridad es el paciente despierto, independiente del dispositivo. Eso es un primer concepto súper claro, como bien dijo Ellen. Como ustedes lo plantean, pueden realizarla ya sea con un laringoscopio convencional hasta una óptica flexible, pasando por un dispositivo supraglótico, un videolaringoscopio de los distintos diseños. Eso primero hay que tener claro. Ahora, lo otro que hay que saber distinguir es cuándo o en qué escenario un videobroncoscopio ofrece cosas que un videolaringoscopio no puede ofrecer. Y fundamentalmente esa es la patología infraglótica. Por otro lado, ¿qué ventajas ofrece un videolaringoscopio por sobre un fibrobroncoscopio cuando tú necesitas tener control del paso del tubo bajo visión? Ejemplo, si tú tienes un tumor en el adenoides derecho o un tumor que está comprometiendo, digamos, el aritenoide, cuerda vocal, sobre todo el lado derecho, probablemente cuando pasemos con el fibro, el avance del tubo es a ciegas. Y si tú quieres tener control del paso del tubo, el video te va a ofrecer ese control óptico. Yo insisto, en esos casos yo hago técnica híbrida. Uso el videolaringoscopio o uso de todas maneras el fibro. Pero eso, como insisto, son elecciones preferentes. Ahora, efectivamente, ¿qué es lo que no es capaz de hacer la óptica flexible? Es sostener estructuras. Por lo tanto, cuando tú ingresas a la anatomía oro o nasofaringia, tienes deformidad de esa anatomía y tienes colapso de sus paredes, tienes deformidades y un videolaringoscopio te permite desplazarla, resolver de mejor forma ese conflicto de espacio y ofrecerte ventaja. Pero insisto, hay un requisito previo. El requisito previo es que tú seleccionas adecuadamente la morfología, el diseño de la hoja, para empatar, digamos, de alguna forma, esa anatomía del paciente y poder desplazarse por la curvatura primaria, como bien dice el doctor Kate B. Greenland, ¿cierto? En su propuesta. Entonces, cuando tú hablas de videolaringoscopio, tienes el otro problema. ¿Cuál videolaringoscopio utilizar? Porque tienes una gran diversidad de diseños y hojas con distintos performances. Y eso además tienes que contrastarlo con tu expertise, porque una cosa es ver y la otra cosa es pasar el tubo. Y lo que queremos al final del día es pasar el tubo, como bien dice Ellen. ¿Te fijas? Entonces, la tasa de éxito está condicionada, en el caso de los videolaringoscopios, fundamentalmente al diseño de la hoja. Y por otro lado, no olvides que el único dispositivo que se puede adaptar a cualquier trayectoria, navegación o morfología sigue siendo el videobroncoscopio. Por lo tanto, si pierde espacio, estamos perdiendo entrenamiento en algo que no debemos dejar de entrenarnos. Ese sería como el resumen y mi opinión, Perfecto. Héctor. Vamos avanzando. Ellen, ¿el paciente despierto se debe sedar, se debe analgesiar o las dos cosas, o solo la una? Gracias por esa pregunta. Yo debo decir que las guías de DAS tienen una cosa que se llama STOP y quiere decir con una S pequeña, S-T-O-P, small, o sea, S es sedación, porque todos los otros elementos son esenciales, pero la S es opcional, no siempre tiene que tener una sedación. La topicalización, oxigenación y el procedimiento, la P, el procedimiento es esencial, pero hablando de la sedación, que usted me preguntó en primer lugar, yo diría que es la sedación que usamos es controversial. Yo tiendo a usar simplemente un agente.
porque es seguro. Así que la gente que usamos básicamente es remifentanil, está muy disponible, estamos acostumbrados a usarlo y nos gusta el hecho de que no solamente uno tiene sedación, sino que también obtiene es antitusígeno. La laringe a menudo está puede pasar el tubo sin que el paciente tosa, así que nos gusta el remifentanil. También usamos concentración objetiva, dependiendo de la edad y el peso del paciente, usamos entre 2 a 4 nanogramos por mil de remifentanil. No alentamos el uso de múltiples agentes porque hubo mucha morbilidad desde los estudios donde usaban midazolam, benzodiazepinas y remifentanil. Y nosotros alentamos a que siempre hay que tener una persona que monitorice al paciente, monitorizando la sedación, porque encontramos que la gente se concentra en la intubación, pero no están observando el hecho de que el paciente no respira, satura mal, etc. Y hablamos de lo que llamamos la sedación de score de Ramsey, que es una escala para evaluar la sedación, y el puntaje de 1 a 3, un 3 es que el paciente responde a las órdenes, cooperativo, responde. Si está muy dormido, no hay una respuesta baja y uno no quiere eso. Así que se llama intubación vigil. Y el otro agente que usamos es el dexmedetomidina. Y hay mucha evidencia en el mundo de que esto funciona bien, pero nuestra experiencia es menor porque no teníamos licencia para este medicamento hasta hace poco. Pero como digo, estamos muy familiarizados con el remifentanil, sabemos los efectos colaterales, los sabemos tratar y pensamos que funciona bien en nuestras manos y tiene un efecto antitusígeno que también es muy bueno. Así que yo creo que la historia de la sedación es hacerla con precaución, monitorizar al paciente y no use muchos agentes porque al final un puntaje de 3 del Ramsey es lo que anhelamos para tener un buen éxito. Así que me quedaré aquí. Muy bien, gracias. Sebas, ¿cuál utilizas tú? ¿Cuál es tu experiencia? Me parece que tú tienes una forma no diferente, sino personal de ocupar la sedación con analgesia. Bueno, gracias, Héctor. Creo que Ellen, en su respuesta, destacó los principios de la sedación que propone las guías ATI de la DAS, que son básicamente recordar que es algo subrogable. Y es subrogable precisamente porque esto se llama intubación vigil. Por lo tanto, en la medida que sedamos a un paciente, nos ingresamos a una zona gris en la cual tenemos el riesgo de sobresedación. Y la sobresedación nos estaría llevando necesariamente a aquel setting, a aquel escenario que queremos evitar. Entonces, precisamente, el mensaje es súper claro, que si tienen que evitar algo, es la sobresedación. Entonces, aquí yo pongo el punto de énfasis. ¿Es sedación lo que necesitamos? El objetivo clínico de la intubación vigil es básicamente que el paciente logre cooperar. O sea, requiere tener un nivel cognitivo adecuado. Y 2, requiere analgesia y confort. O sea, fundamentalmente, a juicio personal, lo que necesita el paciente es una analgesia. Y la analgesia se lo consigue fundamentalmente con analgésicos. Por lo tanto, si uno tiene que utilizar un esquema monodroga, es por eso que la literatura muestra que el mayor rendimiento, mayor seguridad se consigue con remifentanil, que es fundamentalmente analgésico. Y es por eso cuando los trabajos, sobre todo un trabajo de Johnston que mostraba cuando agregaban cualquier hipnótico y lo titulaban, la incidencia sobre sedación aumentaba grotescamente. Cuando el paciente está muy ansioso, está muy angustiado, lo que necesitamos son ansiolíticos, pero los ansiolíticos de vía media corta nos acercan a la área gris, sobre todo el midazolam, lorazepam y este tipo de fármacos. En cuyo caso, yo lo que hago es una mezcla, uso 2 agentes, que es remifentanil y Precedex.
pero el PSEC lo uso con mucha cautela, básicamente para recordar que el PSEC sobredimensionado, si bien conserva la ventilación espontánea, puede volver al paciente inatento, y precisamente lo que yo quiero es tener un paciente atento. Así que básicamente me cargo bastante a remifentanil en la fase inicial mientras hago una topicalización con anestesia local. Y una vez está completamente topicalizada la anestesia, prácticamente corto el remifentanil, porque no es necesario. Y en algunos pacientes como los mega obesos, con mucho cuidado. Entonces, y si tú te fijas, las guías de AT y de la DAS dejan un espacio. De hecho, si bien recomiendan, por seguridad, como bien decía Ellen, usar monodroga, dice que el uso de remifentanil y Presec debe ser utilizado probablemente en manos expertas y gente que tenga experiencia. ¿Ya? Y eso probablemente, si bien está en discusión, quiere decir que alguien que tenga al menos 20 casos exitosos, controlando los distintos factores. Entonces, esa es mi visión, Héctor. En resumen, subrogable, alejarse de la zona gris, evitar la sobresedación o como manera, usa la droga que tiene mayor familiaridad, fundamentalmente analgésico, y cárgate a la topicalización. Topicalización, sin superar la dosis máxima recomendada, cerca de 9.2 miligramos por kilo de peso. ¿Ya? Ojo con los obesos, titulan a masa magra, no a peso real. Claro. Eso. Bien, antes de comenzar con las preguntas, ya tenemos una. Me gustaría seguir con esto de las cosas generales. Y ahora viene una que es muy importante, que se usa y que es fundamental, que es la preoxigenación. Pero en el paciente vigil, ¿cómo la utilizamos? ¿Cuál es la recomendación, Ellen? Comenzaré diciendo que esto es un componente esencial de la intubación vigil. Estos pacientes necesitamos mantener oxigenación. Y aquí está el objetivo, y en un estudio hecho por Calder, que es un buen anestesiólogo en Londres, demostró que aproximadamente 5% de los pacientes desaturaban a menos de 80% cuando esto fue usando voluntarios sanos, haciendo centellas de intubación fibrobroncoscópica. Siempre hay una desaturación con la intubación vigil, así que necesitamos usar técnicas buenas. Las opciones son cánula nasal, mascarillas faciales y meter oxígeno al canal de trabajo de la fibra óptica, o CPAP nasal, pero el gold standard ha sido oxigenación nasal de alto flujo. Y esto ha sido demostrado en los estudios de NBGA en septiembre de 2015. Nuevamente fue una observación usando oxígeno nasal de alto flujo en 50% pacientes con vía aérea difícil anticipada, y encontraron que no hubo casos de fracasos y tuvieron ningún nivel de saturación, y ayudó con la eliminación del CO2 también, y a pesar de que 2 de esos casos tuvieron apnea, la saturación se mantuvo en 100%. Entonces la conclusión de este estudio prospectivo publicado en BJ fue que el flujo nasal de alto flujo oxígeno condiciona las buenas condiciones de oxigenación para una intubación vigil. No se trata solamente de mantener la oxigenación sobre la dispersión del anestésico local, y también el alto flujo es útil en los pacientes con estridor. Encontramos que los pacientes que llegan estresados, con tumores laringeos, a procesos dentales y tienen estridor, y al meter flujo nasal de oxígeno alto en estos pacientes, antes de empezar la intubación vigil, encontramos que relaja al paciente, reduce su trabajo respiratorio y hace que nuestra intubación vigil sea más fácil. Puede poner el fibrobroncoscopio por la cánula nasal, y como dije, lo usamos siempre en nuestros pacientes de mayor riesgo. También encontramos que estamos haciendo estudios sobre un nebulizador que puede adaptarlo al flujo nasal, al alto flujo nasal, y esto ayuda a nebulizar el anestésico local en la vía aérea. De modo que esa es otra ventaja de este flujo nasal alto. Y en los pacientes de mayor riesgo siempre usamos flujo nasal alto, y usamos también para enseñar a los becados
para que tengan más calma y no anden apurados están comenzando a hacer sus intubaciones vigiles. Así que yo creo que la recomendación es que uno deberá siempre administrar oxígeno suplementario durante la intubación vigil y que las cánulas de alto flujo son buenas. Hay mucha evidencia de que el alto flujo mejora la oxigenación durante la intubación vigil. Voy a comenzar con una de las preguntas ya. ¿Se podrían usar biorelajantes, Sebas? ¿Cómo? ¿Se Estoy podrían con bulla utilizar ambiental. biorelajantes? Relajantes, de Sí. ninguna manera. Sí, perfecto. Yo creo que no necesito mucha más explicación. No, por ningún motivo, por ningún motivo. Sobre todo si la causa de intubación es precisamente porque tú tienes un riesgo de colapso infranqueable, quieres mantener la permeabilidad, no veo sentido colocar un relajante. Sería una impericia colocar un relajante. Sí, yo creo que no, ¿Ya? no necesita más. ¿Que se utiliza atropina como premedicación? Yo no la uso. La atropina como premedicación está descrita. Y pensemos en la racionalidad de la atropina. La atropina se busca para que seque las secreciones, pero en mi experiencia, cuando tienes un paciente tranquilo, un paciente sin dolor en tus maniobras, y tienes disponible aspiración, la cantidad, la dificultad que te ofrece la secreción es bastante baja. Y después fíjense que observen que los pacientes que les dan Presec tienden a tener bastante más secas las mucosas, ¿ya? Eso es como un pequeño detalle. La verdad, he probado la atropina y no me gusta el efecto porque pone al paciente extremadamente taquicárdico y una sensación de ansiedad. Y eso atenta con las condiciones de tranquilidad que tú buscas en el paciente. Y cuando lo utilicé en forma subcutánea, pero demora mucho en hacer efecto. Y la verdad, hoy en día, en mi práctica habitual, no la utilizo. Sé que está escrito, no pretendo ser dogmático o sentencioso con esto. Si alguien quiere usarla, tiene que tener claro que puede tener el paciente más taquicárdico de lo habitual, ponerlo más nervioso, y frente al caso preferiría o recomendaría colocarla subcutánea unos minutos antes. ¿Ya? Eso. Pero yo no lo uso. Helen, ¿tú usas atropina para premedicación? Muy buena pregunta, porque antes usábamos atropina, pero ahora nunca uso atropina. Como mi colega, nunca usa atropina ni glicopirrolato. Me seca las mucosas, el paciente se pone taquicárdico, incómodo. Ahora, los pacientes están despiertos, quizás con remifentanil o alguna sedación, pero uno puede usar aspiración al principio. Y los pacientes que tienen mucho estridor por el cáncer siempre tienen secreciones espesas y esto no va a ser, ahí no va a ser útil la atropina. La respuesta es no. Y algo que no mencioné es que la dosis máxima segura de anestésico local es 9 miligramos por kilo, pero también cuando hace fibro óptica nasal tiene que usar vasoconstrictores. Hay que usar con respecto a la taquicardia, uno puede tener taquicardia por los vasoconstrictores, pero tiene que tener un vasoconstrictor si va a hacer una intubación vigil por la nariz. Esa misma es la siguiente pregunta, Helen. ¿Cuál es la droga utilizada para instilación, topicalización y cuál es la dosis? Usamos lidocaína al 10% en la orofaringe, si hacemos oral, y a los pilares amigdalianos usamos 10 a 15 sprays al 10%, y usamos un atomizador para la mucosa. Lo ponemos en la parte posterior de la vía aérea y usamos lidocaína al 4% ahí. Cuando hacemos una intubación transtraqueal de anestésico local, una infiltración, perdón, es útil si no hay patología de la vía aérea en esta zona. Cuando usamos una inyección transtraqueal, usaros 4 ml de lidocaína al 0,5%. Y nuevamente, siempre recordar la dosis máxima segura de anestésico local, que es 9 miligramos por kilo. Así que asegurarse de que uno tenga ojo de cuánto anestésico local está usando, para que no
exceda la dosis máxima segura de 9 miligramos por kilo. Claro, claro. Sebas, ¿qué dosis de remifentanilo y qué dosis de dexmedetomidina como modo de droga, por favor? Querido Héctor, les voy a dar una respuesta poco práctica. La individualizo, los voy titulando, ¿ok? Pero veamos los datos de la literatura. Hay un trabajo antiguo del Dr. Johnston donde evalúa los trabajos en relación a sus dosis y la incidencia de eventos adversos. ¿Y qué nos mostró? Que cuando utilizaban remifentanil como monodroga, sin anestésico local, miren el mensaje, remifentanil sin anestésico local, para obtener condiciones de intubación, buena analgesia, se requerían dosis realmente altas, cerca de dianas sobre 6 nanogramos por ml. A esas dianas se pierde el control, se pierde el driving ventilatorio. Por lo tanto, el paciente queda muy dependiente de la instrucción del operador que tome aire, bote aire, utilizando, y eso yo lo considero poco seguro. En cambio, ¿qué mostró esos mismos trabajos? Que el remifentanil bajaba su dosis efectiva a más del 50% cuando se titulaba en coexistencia con anestésico local, lo cual es evidente porque es una droga analgésica. Y veíamos que la dosis adecuada se encontraba en el rango de los 2, en una diana de 2 a 4. Y eso yo considero que es una diana bastante adecuada. Ahora, cada uno tiene formas de titularlo. Yo en lo particular utilizamos la base primera orchestra para titular el remifentanil, y cuando usamos eso y tú vas titulando y vas escalando con diana, lo que hace la máquina, tira un bolo, se detiene y tú vas generando pequeños pics plasmáticos. A mí esos pics plasmáticos me incomodan precisamente si estoy enfrentando a un paciente obeso. Entonces yo lo que hago, esta es una técnica particular, coloco la máquina en infusión continua y va subiendo la dosis levemente y finalmente hago un switch en la programación, y cuando encuentro la diana que necesita el paciente, lo paso a modo TCI, de tal manera de individualizar la dosis. Evidentemente el mensaje es que la dosis va a ser menor mientras mejor es la calidad de la topicalización que tú tienes. Pero en términos generales, con dosis bajo 4 de remifentanil, el approach en cuanto al driving ventilatorio es muy seguro con respecto al paciente, entendiendo que no le colocamos ningún otro sedante, ninguna otra cosa, ¿cierto? Con respecto al Precedex, las dosis y la literatura son bastante amplias. Parten recomendando dosis de 0,75 microgramos kilo hora hasta dosis cercana o sobre una gama kilo hora. En mi práctica habitual yo lo que hago, lo titulo entre 0,5 a 0,75 gama kilo hora, pero lo parto con bastante anticipación. Llega el paciente, lo prooxigeno inmediatamente y parto el Precedex y trato de no manipularlo más. Elijo una dosis y ahí lo mantengo, y básicamente cuando tú entrenas al paciente y les muestras videos de qué es lo que va a vivir, ¿cierto? Tú con esas dosis logras bajar bastante la angustia y la ansiedad del paciente, que es un poco el objetivo que tú le quieres dar al Precedex, recordando a su vez que tiene un efecto como coadyuvante analgésico, ¿ya? Pero eso es un poco lo que yo hago. Trato de, ¿Cuál es su experiencia en intubación vigil en el paciente pediátrico, Ellen? ¿No tienes? No tengo experiencia en pediatría. Yo trabajo con adultos, cirugía maxilofacial, caricuello, no manejo niños. Recientemente no tengo experiencia con paciente pediátrico en intubación vigil. ¿Tú, Sebastián? Tengo la suerte de tenerla. Precisamente el Hospital San Borja Arana es un hospital donde sus urgencias son pediátricas. Por ahí vi que en el foro está conectada nuestra jefa de pabellón, que puede dar fe de esto, y muchas veces tenemos pacientes con secuencia de Pierre-Robin que van a ser sometidos precozmente a avances o distracciones mandibulares para poder corregir la obstrucción dinámica por la glosoptosis que presentan estos niños. Y en estos pacientes, efectivamente, partimos con gases, porque no tenemos muy buena otra alternativa, básicamente ventilación espontánea, y utilizamos lo que nos enseñaba la doctora Oces en tiempo atrás, que es utilizar chupetes con lidocaína o un guante perforado con lidocaína para poder topicalizar. La verdad que los niños se analgesian muy rápidamente con la anestesia tópica en lo que es orofaringe. Y
Y ahí es donde, en los casos de secuencia Pierre-Robin, es donde yo encuentro una gran utilidad de las técnicas híbridas, donde utilizo un videolaringoscopio pediátrico, ya sea una hoja Miller 0, doble 0 o una Mac 1, para resolver un poquito el conflicto de espacio y generar espacio para poder pasar el fibrobronco y dejarlo en el campo visual glótico y después seguir trabajando en conjunto con el fibrobronco. La técnica híbrida nos ha ayudado. Lo otro, suelo manejar estos pacientes en decúbito lateral. ¿Ya? Y habitualmente los cargamos solamente con Fenta, pero una vez que ya está topicalizado, tiene una dosis de entre 1 o 2 gamas por kilo de fentanil, cortamos los gases y seguimos solamente con la parte local. Hay que tener entrenamiento, no es fácil, y habitualmente acompañado con gente con experiencia en la parte pediátrica. Eso, tenemos unos casos lindos pediátricos que hicimos la planificación con endoscopía virtual precisamente. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Ellen, esta pregunta la voy a leer textualmente. En el caso de intubación por boca, ¿existe un dispositivo que combina boquilla protectora de mordida con administración de oxígeno y muestreo de CO2 respiratorio? Si bien está pensada para endoscopía digestiva, ¿se podrá utilizar en intubación vigil? Sí, esta es una intubación vigil oral. Cuando es oral, usamos coadyuvantes, de modo que el paciente quizá no muerda la fibra. Y tiene razón. Usamos la vía aérea Paraminer y el Homo sapien, y ponemos uno puede ponerlas en la boca para proteger el fibroscopio de la mordida, puede insuflar oxígeno a través de eso, puede usar oxígeno nasal de alto flujo. Y monitorizar el CO2 puede ser difícil, especialmente si está usando oxígeno nasal de alto flujo. Es difícil monitorizar el CO2. Muy claro. Una pregunta, Sebastián. Héctor, Sí, claro, claro. quería hacer un comentario a la pregunta. Nosotros tenemos en Chile un innovador que generó y desarrolló el dispositivo que está haciendo la pregunta. El doctor Cristian Muñiz, en una de esas nos acompaña. El doctor Cristian Muñiz desarrolló una boquilla que funciona como protector de mordida, permite aportar oxígeno y permite capturar el oxígeno telespirado que sale por la vía orofaringe. Tiene la ventaja que además su lumen interno permite cargar o cabalgar las cánulas endoscópicas, ya sea una cánula Bama, una Vasapian, etc. Es un dispositivo innovador muy útil y muy versátil que está acá en Chile. Yo tengo muestras, voy a tratar de hacerle llegar a Ellen de alguna forma para que las vea y las pruebe. Y con respecto a Fictional Paykel está lanzando, probablemente ya lo lanzó en Reino Unido, lanzó una interfaz del OptiFlow que permite tomar captura del CO2 nasal, lo cual es muy difícil, como decía Ellen, por el alto flujo que está emitiendo el paciente. Con respecto a los protectores de mordida, también hay un diseño excepcionalmente bueno que a mí me gustaría disponer en Chile, no lo he tenido la oportunidad de probarlo, que es la cánula Rotex, que permite en paciente obeso morder y generar el abordaje por la pared superior y permite que el paciente saque la lengua, lo cual facilita resolver con maniobras vigiles conflictos de espacio, pero tiene las otras características de la cánula Rotex, pero no tiene la captura de CO2. Eso. Nos hacen una pregunta. Yes, por favor, claro. ¿Cuál fibra se utiliza con más frecuencia, la Embuscope o descartable? Sí, Ellen, please. Lo que me gustaría decir, no debemos olvidar que si uno está haciendo intubación oral y está preocupado del CO2 o está preocupado de la mordida o que la vía sea muy larga, use un dispositivo supraglótico. Si yo anestesio la vía aérea supraglótica, la tolero bien. Puede monitorizar el CO2 a través de esto, puede darles oxígeno y puede poner el fibrobroncoscopio a través de ella. Y si no tiene nada de esto, es más fácil una intubación porque la laringe permite hacerlo en cualquier paciente, es bien tolerada,
la gente se olvida de que es un conducto fantástico para la intubación, ya sea la LMA o la iGel, y si ponen anestésico local suficiente, el paciente va a tolerar una laringe muy bien, puede alentarlos a hacerlo, y usamos bastante esto para los becados, porque es una forma fácil de hacer, no se pierden en la parte de atrás de la boca al usar el Berman y el Om Sapien, pueden dirigir la óptica hacia atrás, abajo, así que creemos que es una buena técnica y hasta subutilizada, yo creo, en la práctica clínica. Voy a hacer una pregunta última, cortita, mientras creo que es hora de presentar los casos clínicos, que es un poquito más interesante y que nos va a dar una mejor visión de cómo se utiliza el paciente de intubación despierto. Sebastián, ¿la fibra descartable mejor que la reutilizable? A ver, ahí estoy con el audio. No sé si es mejor o peor. Yo tengo mucha experiencia con Ambuscope. De hecho, compré uno para uso personal. Y te diría que los últimos joysticks de Ambuscope subrogan bastante la calidad de navegación de una óptica convencional. Pero de todas maneras, las ópticas convencionales son, tanto en peso, consistencia, las encuentro mejores. En calidad de video son muy buenas. ¿Cuál es la gran ventaja de los sistemas desechables? Tiene que ver con la infección cruzada y en el fondo presenta las ventajas de todo dispositivo desechable. Por ejemplo, en un paciente COVID probablemente ofrecía muchas ventajas los sistemas desechables versus los reutilizables. Y otra ventaja importantísima es la operatividad inmediata que tienen las fibras desechables. Yo, bueno, ahora en este minuto estoy de turno en la maternidad de la Clínica Alemana, y por ejemplo, si manejamos un caso de gel con el fibro se va a esterilizar, sale la unidad a ciclo de óxido etileno, son 10 pasos, por lo tanto ese equipo no está disponible, está bloqueado buena parte del tiempo. En cambio, si en ese periodo que tú tienes tu equipo reutilizable en fase de esterilización o contaminado, y llega otro caso, es una presión asistencial, pues tu institución tiene que tener 2 o hasta 3 insumos disponibles. En cambio, un descartable, tú lo abres, en cosas segundos, lo conectas a la pantalla y lo tienes rápidamente operativo. De hecho, el Instituto NICE en Estados Unidos de calidad, el único dispositivo de óptica flexible que puede recomendar para utilizar en setting de urgencia. Por ejemplo, una embarazada que dejas de ventilar, dejas de intubar, que rescatas con un dispositivo supraglótico, puedes estabilizar esa ventilación con intubación rápidamente a través de un fibrobroncoscopio desechable, pasándolo a través del canal de ventilación, como la técnica que mencionaba Ellen, a través de un supraglótico. Pero y esa es una ventaja. Entonces, yo no sé si es mejor o peor. A mí me acomoda mucho el Ambuscope porque te permite tener además una versatilidad de tamaños. Tienes la fibra slim, la regular y tienes la large. Por lo tanto, es como tener 3 equipos y te permite jugar con algunas estrategias. Por ejemplo, la reducción del gap entre el fibro y el tubo, que es alguna de las estrategias que tú puedes utilizar para mejorar la tasa de éxito de intubación al primer intento. Pretender hacer eso con los reutilizables implica tener 3 fibras de altísimo costo, y yo no sé si en Latinoamérica disponemos de eso. Y en ese sentido, y por último, los trabajos de costo-eficacia a nivel de institución han demostrado de forma consistente que sistemas desechables tienden a ser más baratos al final del día que los reutilizables, mantienen operatividad continua durante todo el año, y tú te ahorras todos los costos de los ciclos de esterilización en óxido etileno. Así que eso, depende de la mirada que tú le pongas. ¿Les parece que ya comencemos con los casos clínicos un poquito para hacer más interactividad? Quiero hacer un comentario sobre esto. ¿Sí? Él quiere hacer un comentario. Sí, por favor. Estoy de acuerdo con Sebastián con respecto a los desechables, están disponibles, son útiles, y en caso de urgencia, con una mascarilla laringe y todo, pero si hay patología de la vía aérea, una intubación difícil, no son tan buenos. La punta no es tan fácil de maniobrar y nos tiene la misma estándar, así que yo a todo el mundo lo alentaría que si hay casos difíciles, usen los reutilizables, a no ser que sea un paciente infectado. Pero los más nuevos, como el STORZ tiene un nuevo y Glasgow tiene uno nuevo,
dispositivos desechables y pueden ser mejores que los de ambú, porque la punta del ambú es muy flexible y no empuja bien fácilmente contra cualquier patología. Estoy de acuerdo con todo lo que dijo Sebastián con respecto a esto. Sí, el problema, un poco del problema es que nosotros no tenemos los dispositivos de si no solo el Ambuscope. Los de Grayscope todavía no disponemos, pero eso ojalá posteriormente. Sebastián, ¿presentas tu caso, por favor? Bueno, muchas gracias. Si me permiten compartir pantalla. Mientras comparto pantalla, mencionar algo lo que decía la doctora Ellen Sullivan. Es contarles que efectivamente en el caso de Ambuscope no soportan bien la carga axial. Cuando uno hace carga contra la misma fibra, los anillos distales se fracturan y se luxan, y cuando se luxan se cabalgan, y una vez que se cabalgan, tú pierdes en los rangos de flexo-extensión. Y eso ocurre si entra en la fibra no protegida por una intubación nasal, cuando choca la nasofaringe y lo pueden romper, si no hay un entrenamiento adecuado. Muy bien, pues, les traigo acá un caso clínico. Necesito que la audiencia, por favor, ponga atención en esta instrucción. Voy a minimizar acá. Quiero que vayan a este link a www.menti.com. Ahí pueden colocar un código numérico que va a aparecer en las próximas diapositivas, o bien pueden tomarle una foto a este código QR. En el chat también el doctor Martínez les va a compartir el link directo. ¿Ok? Yo les presento ahora y quiero que probemos la plataforma para que se sientan cómodos la audiencia y tengan oportunidad de probarla. Denme un segundito acá que... Perfecto. Por favor, entren a la plataforma y vayan votando. Quiero ver... de aquí vamos viendo 4 personas votando. Muy bien. Ahora, esta pregunta está orientada para saber cuál es el grado de experiencia o exposición que ha tenido nuestra audiencia a la intubación vigil. Y puso punto de corte 20, porque precisamente en un trabajo de los colegas de Reino Unido que están en el Hospital Guy's St. Thomas, creo que fue un trabajo de Karim Al-Baghdadi, si no me equivoco, ahí él me puede corregir, donde observaron que aquellas personas que tenían más de 20 casos tenían mejor performance tanto en tasa de éxito como en seguridad. Héctor, hazme el feedback, por favor. Dime si logras ver en línea o en pantalla cómo van cambiando la votación en línea. Han votado 43 personas de nuestras más de 130 asistentes. Sí, a este momento estoy viendo, todavía no. Tenemos una intubación de 22, 15, 37, 44 personas apenas. Perfecto. Muy bien. Voy a dar unos segundos para que terminen de votar y podamos ver. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la experiencia que estaría asociada con buena tasa de éxito y seguridad es baja. Tenemos 8 de 60 personas, un poquito más del 10%, y el resto no estaría en el área de competencia para poder acercarse a los resultados que aparecen en la literatura con tasas de éxito entre un 1 y 2% y tasa de seguridad elevada. Por lo tanto, quería hacer ese contraste. Ok, sigamos con la próxima diapositiva. Este caso clínico consiste en un paciente obeso severo con un índice de masa corporal mayor a 50, el paciente tiene una estatura no superior a 1,45 m de estatura, con un síndrome de apnea y hipopnea severa, usuario de CPAP, hipertenso, que frente a una propuesta quirúrgica electiva de hacer un bypass gástrico para tratar su obesidad, el paciente presentó un paro hipóxico en la inducción, en relación a la pérdida de la oxigenación y la ventilación durante las maniobras de intubación. Después de ese evento, en pabellón el paciente nunca más se hizo ningún tipo de estudio, ni tampoco completó la cirugía. Por lo tanto, llegó ahora actualmente con una colecistectomía aguda y el plan quirúrgico
a pesar de esta obesidad, era hacer una colecistectomía laparoscópica con posibilidad de convertirlo a una cole abierta. Recopilé todos los antecedentes de la historia previa al manejo donde ocurrió este paro hipóxico, y el paciente fue manejado en rampa, en decúbito supino, y se abordó con un equipo de STORS, que es la hoja D-Blade del equipo CIMAC, y lograron ver el aparato glótico, describen al menos que logran ver las cuerdas falsas, logran ver la epiglotis, identifican aritenoides, pero detrás de las cuerdas no identifican ni cuerdas verdaderas, ni el lumen se aprecia en forma adecuada. Plantean que la intubación fue difícil, más bien yo la considero frustra. Describen que logran colocar el tubo entre medio de las cuerdas, entre medio de lo que para ellos les parecía cuerdas, pero el tubo no logra avanzar. Ustedes tenemos este paradigma que lograron ver, pero no lograron pasar el tubo. Y si bien lograron ventilar con full relajo inicialmente, la ventilación era inestable a 2 manos, y después de los intentos de intubación, la situación clínica se deterioró, pasando a un paro cardiorrespiratorio hipóxico. Finalmente, como les contaba, la cirugía fue suspendida. ¿Qué nos habla esto hasta acá de estos antecedentes? Es que hubo un colapso infranqueable frente a una ventilación a presión positiva, inclusive con dispositivos supraglóticos. Eso como antecedente. Ok, con estos datos nosotros fuimos a evaluar a nuestro paciente, y la evaluación con los predictores clásicos era bastante buena. Nos mostraba una apertura oral satisfactoria, más de 6 centímetros, una buena distancia tiromentoniana, y presentaba además una capacidad de prognatismo conservada, con un upper lip by test de 1. Con una mala empatía, inicialmente 3, que modificaba, es decir, bajo fonación, que mejoraba 2. Uno habla de una compliance del espacio orofaringeo. Evidentemente un cuello tremendamente ancho y corto, que nos habla de un depósito de la grasa importante en su vía aérea, una macroglosia con dentición completa y con movilidad cervical conservada. Ojo que el paciente no era capaz de tolerar el decúbito supino. Él hacía su vida diaria semisentado, dormía semisentado, más un CPAP. Evidentemente, en este contexto podrán imaginar que la membrana que coía no era palpable, lo cual hace anticipar dificultad frente a un acceso anterior del cuello de emergencia. Nuevamente, con el mismo link, con el mismo código QR, vienen otras preguntas para que por favor la audiencia participe. La pregunta que les quiero hacer, si con estos antecedentes, que eran los mismos que contábamos nosotros, ustedes pueden descartar patología y una distorsión en el espacio infraglótico. Voten, por favor. Voten, por favor. De hecho, pues la imagen que está al lado representa un poco lo que yo pienso que tenía el paciente. Nadie piensa que se puede... Perfecto. Ah, no, ahí está, uno. Sí, pero de hecho pensó exactamente igual como pensaron los anestesistas que manejaron el caso por primera vez. Y hasta el momento vamos viendo que en estos 30 y tantos votos hay bastante consistencia en que no se puede descartar la patología infraglótica. Y bueno, como habíamos comentado previamente, probablemente un videolaringoscopio no es capaz de ir a explorar por sí mismo este espacio, o qué es lo que ocurre. Demos un poquito más de tiempo para completar más de, al menos llegar a las 60 preguntas. Estupendo. Bueno, lo que ven ahí en la imagen es una traqueomalacia con un abombamiento de la pars membranosa a una pars blanda, que es lo que yo pensaba que pudiese estar ocurriendo en este paciente. Pero más allá de la presunción clínica con los antecedentes, no podíamos obtener más datos. Bueno, yo creo que esto ya nos ilustra bastante la opinión de la audiencia. ¿Ya? Voy a seguir con la otra pregunta. Con los antecedentes clínicos que les he aportado, y en base a que la gran mayoría no piensa que podamos descartar patología infraglótica, ¿solicitarían estudio adicional? Sí, todo el mundo, sí. Yo creo que todo el mundo solicitaría estudio adicional. Yo creo que en esto tenemos consistencia. Miren qué maravilla de consistencia de pregunta. Pero curiosamente el equipo que lo manejó inicialmente no le pareció tan consistente, porque después de haber tenido este evento en pabellón al paciente no se le solicitó ningún estudio. Después de haber tenido inclusive un paro hipóxico, no tuvo una interconsulta con otorrino, no tuvo una nasofibroscopía, no se le hizo imagenología de cabeza y cuello. Solamente se descansó en los antecedentes clínicos. Bueno, y este ejemplo ilustra perfectamente la
la opinión. Bueno, y finalmente, si la gran mayoría piensa que la patología infraglótica no puede descartarse, mire, la gente ya está votando acá, quiero que digan o elijan qué estudio complementario realizarían. Miren, y curiosamente la gran mayoría haría TAC de cabeza y cuello con reconstrucción 3D. Claro, y como comentario, este es un examen que yo lo hubiese pedido después del evento al paciente, absolutamente. Pero el contexto clínico que llegó el paciente actualmente, llegó con una inflamemia, una inflamación sistémica en el contexto de una cola aguda. Llegó sin el estudio previo y con la incapacidad de poder tolerar el decúbito supino, nosotros no pudimos hacer la TAC de cabeza y cuello, y lo que hicimos fue plantear un plan que nos permitía hacer una nasofibroscopía y explorar fosa nasal oral hasta la tráquea para ver si nuestro plan de intubación vigil tenía elementos de juicio o presentaba elementos de fracaso para irnos a otro plan. Yo creo que siguen votando y la distribución de la elección no ha cambiado. Así que voy a pasar a la siguiente diapositiva. La ecografía de vía aérea me llamó la atención, que hay pocos que la pedirían, pero yo creo que la ecografía es algo que debemos hacer 100% de los casos, al menos como un point of care al lado del paciente. Entonces, ¿cuál fue el plan que nos planteamos nosotros para manejar a este paciente? Y como les comentaba, hacer una exploración tanto de la naso como de la orofaringe hasta la carina en forma vigil, hacer una marcación ojo de la membrana cricotiroidea en la situación de manejo, en la situación en la cual eventualmente podría desencadenarse una situación de no poder intubar, no poder ventilar. El objeto de esto era evaluar si es que estaban las condiciones dadas para poder avanzar el tubo, es decir, si podíamos obtener información óptica y, ojo, información no óptica que nos pudiese condicionar un éxito de la intubación vigil para seguir una intubación vigil, o bien que no nos atreviésemos o no tuviésemos las condiciones para hacerlo en forma segura, dados nuestras manos o nuestra experiencia, y pasarnos ya sea a una traqueostomía vigil del caso o discutirlo ya sea una conexión a un ECMO venovenoso. Les traigo estas imágenes para ilustrarles lo que yo vi cuando hicimos la nasofibroscopía. Cuando ingresamos por la fosa nasal, encontramos una desviación del tabique mayor hacia el lado derecho, la fosa nasal semi-obstruida, con mucha dificultad el paso de la fibra, fue con una fibra slim, mucha dificultad para el paso de la fibra, y en el lado izquierdo más permeable, y cuando estábamos sobrepasando el velo del paladar, por su porción superior, saliendo hacia la nasofaringe, y hacia el mirar hacia la nasofaringe vimos que frente a la maniobra de Miller, vale decir, al topar la nariz, hacer maniobras de inspiración, la vía aérea en vigilia, con paciente sentado, la vía aérea tendía a un colapso importante con una reducción de más del 50% de su volumen, con un colapso de las paredes laterales, que se las voy a mostrar acá con el puntero láser, las paredes laterales colapsadas y un colapso en la pared anteroposterior. La conclusión de esto era que el abordaje nasal para intubación era difícil, así que no lo íbamos a hacer por nasal, pero era lo suficientemente bueno para hacer un aporte nasal de alto flujo, y que de todas maneras, si bien sospechábamos una obstrucción dinámica infraglótica, también había obstrucción dinámica de la vía aérea superior, tanto sentado que probablemente se iba a agravar con el paciente acostado. Cuando hicimos la exploración, por boca, voy a correr un video acá, vemos que la orofaringe está obsoletamente coaptada y que la base de la lengua, incluso ahí se ve la úvula, está levantando y sosteniendo la úvula. No hay espacio con el paciente despierto y sentado. Eso por la distribución del abundante tejido adiposo en la base de la lengua, con un completo colapso del espacio retroglósico y con espacio faríngeo. Voy a repetir de nuevo el video para que lo vean de nuevo. Con un espacio faríngeo que tendía a colapsar hacia el lado derecho. ¿Ya? Vamos a colocarlo aquí el video. Por favor, ven ahí. Estoy entrando por la pared lateral. Vean ahí arriba. Giré la imagen para que sea más familiar. Pero ahí ustedes pueden ver cómo la pared faríngea se viene completamente hacia el lado, incluso contacta con la epiglotis. Y vemos una glotis estrecha. Con relación a la glotis, la imagen que obtuvimos es esta, una glotis estrecha que fue franqueable en la exploración, y una vez que entramos a tráquea vemos lo que habíamos sospechado, vemos que la pars blanda, por favor pongan atención en el video,
mirando hacia el piso, hacia abajo, los anillos traqueales, vemos que en expiración, la parte blanda, insisto, con el paciente sentado, con presión positiva, inclusive con el OptiFlow, se bomba en forma importante. Entonces es altamente probable que eso haya sido la causa porque el tubo no avanzaba. Y les puse en rojo ahí la diapositiva de información óptica, que es la información que ustedes no ven, que es con cuántos grados de flexo o de flexión yo logré obtener esa visión central a la glotis. Eran más de 110 grados. Y eso es importante porque a mayor grado de flexo o de flexión, probablemente el avance del tubo vaya a ser con mayor dificultad. La ecografía, no tengo las imágenes del caso, pero la ecografía mostraba lo que ya sabemos. Mucho depósito de grasa pretraqueal, una membrana cricoidea que era visible pero muy a profundidad, y las cuerdas vocales móviles, pero muy difícil estimar su lumen. Y lo otro, contarles que este paciente tenía serias dificultades para sostener una saturación sobre un 90% y que requería una fracción inspirada cercana a un 50%, más allá de un BiPAP que se le puso en sala antes de poder pasarlo a pabellón. Eso me hacía sospechar de que teníamos una vía aérea fisiológicamente difícil, más allá de la caída de la capacidad residual funcional en el contexto de su obesidad, y que probablemente estaban operando en el contexto de la inflamación sistémica algún trastorno de ventilación-perfusión adicional. Y esta imagen es el resultado de nuestra planificación. Finalmente pasamos de semisentado a completamente sentado. Practicamos maniobras vigiles con el paciente. Ahí estoy entrando con un fibrobroncoscopio. Esta fue la segunda vez que manejé el paciente, pero no tenía los otros videos. Y seleccionamos un tubo, un FlexiTip de Parker, que nos ofrece una buena tasa de paso, aun cuando choque con los aritenoides. El paciente estaba sedado con la técnica que yo les describí, con remifentanil y compreses, que es mucha topicalización. Yo suelo colocar anestesia local en tercio proximal, medio y distal. Y hicimos todas las cosas que conocemos para facilitar el paso del tubo. Le pedí al paciente que abriera la boca, que tratara de sacar la lengua y hacer como un prosgnatismo. Avanzamos el tubo girando en sentido antihorario. Y ahí podemos ver en el caso que el tubo pasa al primer intento. Se fijan que no estamos apurados. Pueden ver al final de la pantalla que el paciente está saturando 99%. Y ahí pueden ver que yo retiro el fibro. Y el paciente, inflamos el CAP, chequeamos la posición del tubo, ahí se puede ver, ¿cierto? Lo dejo bien, bien profundo. Y conecto el circuito y lo vamos durmiendo con modos ventilatorios parciales, otorgando presión de soporte antes de poder acostarlo, con un tubo bien avanzado para prevenir la obstrucción del lumen por el abombamiento de la pars blanda. Esas fueron las decisiones que tomé en base a este caso. Con eso termino, profesor Martínez. Muy interesante, pero quisiera hacer un comentario para escucharle a Ellen. A mí me parece que este fue de inicio una vía difícil, inesperada, y que después el manejo con el paciente despierto fue la mejor opción. Y eso es el éxito del manejo en este paciente. Ellen, ¿qué opinas? Muchas gracias por presentar este caso tan interesante. Creo yo que habría hecho exactamente lo mismo. Creo que fue un muy buen plan. Hizo la endoscopia nasal, hizo una ecografía del cuello también, tendría un respaldo de un otorrino en caso, porque si algo anda mal, el plan B habría sido un abordaje frontal de vigil, y probablemente le habría pedido a mi otorrino que me ayude, porque el plan B sería un procedimiento, un abordaje frontal del cuello con un otorrino. Y yo creo que hicieron todo lo que yo habría hecho, y yo probablemente habría tenido un equipo de otorrino ahí de respaldo. Yo creo que también usaron un buen tubo blando. Es importante tener este tubo que encaja bien, y la mascarilla laringe para intubar también son buenas opciones, porque uno quiere que entre en la óptica y quiere que no quede atrapado en esta epiglotis grande y en estos aritenoides. Así que excelente. Yo también
me aseguraría, quizás habría puesto anestésico local por la tráquea una vez que pasé las cuerdas vocales, simplemente para que no tosa cuando se le golpee la carina. Pero muy bien manejado, excelente caso y muy desafiante por lo demás, ¿no? A Federico. Listo. Entonces, hasta mientras voy a presentar mi caso clínico. Este es un paciente bueno, nosotros tenemos este caso de un paciente que pretendemos hacerle una sedación mínima, considerando la sedación mínima como un estado inducido por drogas, durante el cual el paciente responde normalmente a comandos verbales, mientras que la vía aérea, la ventilación espontánea y la función cardiovascular se mantienen. Este proceso reduce la ansiedad e incomodidad y aumenta la tolerancia al procedimiento, lo que ya hemos dicho. Este es el paciente de 38 años de edad con distrofia muscular y nos presentaron el caso que tenía fractura subtrocantérica de fémur izquierdo y obviamente la propuesta era hacer una osteosíntesis. Lo extraordinario del caso o lo diferente es que no soporta el decúbito dorsal y tiene una deformidad importante de la columna dorsolumbar por múltiples fracturas desde la infancia. Obviamente, como ustedes conocen, esta es una distrofia muscular que causa deformidades de las extremidades y sobre todo de la parte cardiopulmonar. Es el paciente, es un paciente que tiene deformidades, tuvo una toracotomía antes y conforme pasó el tiempo ya no pudo conservar el decúbito dorsal. Y eso fue el primer reto. El segundo reto, como ustedes ven, tiene una bastante deformidad del cuello, de la columna cervical, de la cara y de la columna. Nosotros de inicio pensábamos obviamente en hacer una anestesia regional, pero el paciente no colabora. Entonces la opción fue hacer, como ustedes saben, un paciente con vía difícil conocida, hacer una intubación con el paciente despierto. Hicimos, antes de pasar el video, la infusión. Nosotros utilizamos dexmedetomidina en dosis de impregnación, como ya mencionó Sebastián, 10 minutos antes a dosis de 1 microgramo kilo minuto durante 10 minutos y esperamos a que el paciente esté bastante sedado, pero colaborador. O preoxigenación, lo que acabamos de decir todo el tiempo, preoxigenación adecuada, esperamos que el paciente nos colabore y mantenga o nos dé la respuestas de una sedación consciente, de una sedación adecuada. Y comenzamos con la... Voy a quitar el volumen para que no sea... como también se mencionó, una persona es la encargada de la sedación y uno de nuestros compañeros de posgrado hizo la intubación. Y ahí están viendo la óvula en el paciente, obviamente con decúbito ventral. Vimos la vía aérea y atravesamos sin ningún problema. En el momento al paso por la tráquea simplemente hicimos una instilación de lidocaína para que soporte adecuadamente. Y se comprobó en forma adecuada que el paciente quedó intubado. Este es el caso, así cortito. Lo único que hicimos es eso, de la administración de la dexmedetomidina, como dijimos, y es el caso que les presento. ¿Algún comentario, alguna cosa? Esto es un excelente caso, realmente muy bien hecho. Yo creo que enfatiza la importancia de practicar haciendo intubación con fibra óptica vigil en diferentes posiciones. En el primer caso vimos que el paciente necesitaba estar sentado por su obesidad y tuvimos que hacer una fibrobroncoscopía desde el frente del paciente. Creo que en el caso actual hubo que abordarlo por el lateral porque el paciente no podía
ser puesto boca arriba. Y creo que es importante practicar, hacer fibroscopía, no siempre desde la cabeza del paciente, sino que por el frente y también haciéndolo por el lado. A veces, para estos casos, ponemos un implemento supraglótico y le adaptamos un conector de broncoscopio, adaptamos el oxígeno, el paciente está despierto, respirando espontáneamente y procedemos a través del entry con nuestro ambuscope, que es más delgado, y ponemos el catéter entry, y una vez que el catéter de entry está dentro, lo cambiamos por el tubo que queramos canalizar por ahí. La ventaja de esto es que cuando uno está por el lado del paciente, la lengua del paciente se cae un poco, interrumpe la visión, así que con la mascarilla le hinchamos por detrás, desde la mascarilla va a sacar la lengua del camino y va a dejar ver la glotis. Esta es otra opción quizás para hacer este caso. Pero bueno, bien, no es fácil hacerlo por el lateral. Yo tuve un paciente recientemente que estaba en el lateral porque tenía un tumor ahí y accidentalmente se extubó cuando lo movieron, lo movilizaron, y tratamos de intubarlo en ese ángulo. Fue muy difícil, así que pusimos una mascarilla de laringe, el paciente ya estaba anestesiado y los cirujanos estaban a punto de hacer un abordaje frontal, pero pusimos una mascarilla de laringe y lo intubamos a través de la mascarilla de laringe con el entry. Siempre tenemos una manga de ambula verde con el catéter entry y un tubo, de modo que si tenemos una vía aérea difícil no anticipada, ponemos la mascarilla laringe y lo intubamos por la mascarilla laringe, y el entry tiene un conector broncoscopio, de modo que pueda ventilar mientras está haciendo la intubación, puede oxigenar mientras intuba, y esa es otra opción que yo creo que sirve para este tipo de casos. Muy bien. Sebas, ¿algún comentario? Ahora sí está sin el audio. Sí, existe una alternativa. Por ejemplo, para poder utilizar el entry catheter se requiere una fibra lo suficientemente delgada para pasar por su lumen. Y puede ser que el equipo que ustedes tengan disponible no les permita poner el entry catheter como camisa. En esos casos, para hacer la técnica de intubación a través de un dispositivo supraglótico, yo particularmente me gusta mucho la Ambugain, pero puede ser LMA Protector o otra alternativa que permita paso a tubo. Yo dejo el tubo puesto dentro del canal de la máscara, inflo el CAF y conecto el conector de Sewell, que era el conector de broncoscopía que mencionaba Eren, lo conecto arriba en el tubo. Eso permite dejar el fibrobroncoscopio enhebrado y conectado hacia la máquina en forma completa. De esa forma tú puedes tener la mascarilla de laringe in situ, ventilación interrumpida y hacer la navegación completa. Y en el minuto que tú vayas a avanzar el tubo, solamente desinflas el CAF y lo avanzas, pero sin perder la ventilación. Esa es una alternativa, una estrategia alternativa. Yo lo he utilizado en forma electiva. En nuestro hospital hacemos neurocirugía funcional y tuvimos un caso de un Deep Brain Stimulation de un paciente que debutó con una distonía laringea. Y el cuadro de debut era precisamente el cierre glótico en el contexto de estas distonías musculares. Por lo tanto, ahí lo que se necesitaba era mantener el paciente ventilado, pero necesitábamos tener las cuerdas vocales bajo visión, y así lo hicimos. Una máscara laringea, una Ambugain, para el paciente despierto. Vigilábamos con el fibroscopio casi 3 horas, estuvimos vigilando las distonías mientras se hacía la estimulación cerebral, y en caso de rescate avanzábamos en la fibra y avanzábamos, pero lo hicimos con esa estrategia, porque el joystick que estábamos utilizando era un joystick más grueso, no nos permitía enhebrar el entry catheter. La ventaja de lo que propone Ellen como versatilidad es que tú lo puedes usar con fibros pequeños y lo puedes utilizar en escenarios en que no tienes máscaras que han sido diseñadas para el paso del tubo. Y esa es la gran ventaja de lo que propone Ellen, que lo puedes hacer incluso con una LMA Excel o de las antiguas de primera generación, puedes hacer eso, incluso las que tenían como ese dispositivo elemental del pilotis. Y yo creo que esa es la gran ventaja, y en Latinoamérica probablemente lo que plantea Ellen es mucho más factible de realizar.
Eso. Tengo tus casos, Helen. Tengo tus casos, los puedes ver. Ya. ¿Estos son? Disculpe, sí, era un hombre de 37 años con una laceración infringida en el cuello, con una transección del epiglotis y tenía una completa desconexión entre la laringe y la vía aérea superior, donde había edema, secreciones y sangre. Exploramos el cuello, echamos mucha anestesia local alrededor de la vía aérea, burbujas de aire había, aspiramos toda esta zona y pusimos el fibrobroncoscopio y exploramos donde pensábamos que estaba el defecto de la laringe. Echamos anestésico local en spray dentro de la laringe a través del fibrobroncoscopio y hacia la laringe y anestesiamos la vía superior y luego lo enhebramos el tubo endotraqueal reforzado por sobre nuestra fibra óptica y entramos a la tráquea. Fue una cosa bastante no fácil, una intubación vigil, no usamos sedación en este hombre, estaba bastante cooperativo. Recuerden que había transección completa, así que no se podía intubar a esa persona desde arriba, solamente se podía intubar porque sabíamos que había una desconexión y teníamos acceso a la tráquea aquí. Después de esto, los cirujanos hicieron la traqueostomía durmiendo, pero en la segunda semana tuvimos otra laceración anterior de cuello y un hombre de 50 años con una herida autoinferida anterior, también sangró mucho y el escáner mostraba una sección de la arteria carótida, hablaba confuso y este paciente se puede ver de las fotos, estaba hablando y no había defecto en la laringe, así que hicimos su intubación vigil con fibrobroncoscopía, como se dijo antes, desde adelante, usando anestésicos locales, pero no es importante las laceraciones anteriores de cuello de revisar la anatomía. El tercer caso, voy a mostrar rápidamente porque los próximos dos casos son trauma cerrado en la cara. No estoy seguro si pueden ver este caso. Es un hombre de 33 años. Este es el tercer caso. Es un hombre de 33 años de edad, con un Glasgow de 11, un trauma cerrado en la cara, cuello y cabeza, con un extinguidor de incendios. Tenía mucho daño del tejido blando y de estructuras óseas faciales, estaba desorientado y agresivo, no protegía su vía aérea. ¿Y cuál sería su plan para este hombre? Este hombre, como pueden ver desde la foto, tenía mucha sangre, dientes en la boca, trauma facial, trauma nasal. A pesar de que estaba agresivo, no podíamos oxigenarlo, le dimos un par de miligramos de midazolam para tratar de que fuera más cooperador. Y le pusimos suero fisiológico tibio, lavamos muchos coágulos y dientes de su boca, lo hicimos con suero fisiológico tibio y con él pusimos anestésico local. Una vez lavado, mucho anestésico local se perdió por la sangre, pero pusimos anestésico local, no podíamos ver por la sangre, pero una vez que lavamos pusimos una laringe estándar con gel de lidocaína, lo toleró bien y luego lo intubamos a través de la mascarilla laringia, como describí antes, con nuestro amboscope delgado y el catéter entry,
y removimos la laringe y dejamos el catéter entry y enhebramos el tubo por el entry. Esto permitió que se pudiera operar y este hombre no necesitó traqueostomía porque todo el trauma era en la cara, en los huesos de la cara y nasales. Perdón la interrupción, doctores. Doctor Martínez, ¿podría seleccionar donde dice abrir con presentaciones de Google? Así ven todas las diapositivas, porque si no se ve en fracción las imágenes. Lo tiene justo por arriba, eso. Selecciona ahí, abrir con presentaciones. Y ahí va bajando y ahí se ven mejor los casos, así la gente lo puede observar mejor porque no se llegaba a divisar bien. Muchas gracias. Este es el caso de trauma que mencioné. El último caso en nuestra serie es otro trauma cerrado en la cara. Este caballero es un chofer, tenía un estómago, venía de una comida, chocó, tuvo mucho trauma, tenía estómago lleno, perdió el ojo izquierdo, sangraba profusamente de la nariz y boca, había perdido casi todos sus dientes, estaba cooperador, pero también tenía un estómago lleno y era obeso mórbido. Este caballero era obeso mórbido, pero cooperaba. Entonces nuevamente decidimos con este hombre, en vez de ir a una traqueostomía, y que los maxilofaciales dijeron que era difícil por su obesidad y el acceso al cuello era casi imposible, entonces no le dimos sedación, estaba cooperador, usamos mucha lavado para sacar sangre, coágulos y dientes de su boca con este suero fisiológico tibio, hacerlo toser, aspirar todos los detritus de su boca. Aún había algo de desangramiento en la vía aérea, le pedimos que se tragara esta mascarilla laringea con anestésico local y le pusimos lidocaína gel en la laringea y logramos intubarlo haciendo un spray de anestésico local a medida que entrábamos por el portal de la fibra óptica. Encontramos con todos estos traumas cerrados, porque recibimos mucho, porque tenemos nuestro centro de referencia maxilofacial, es una buena forma de hacer una intubación vigil con fibra óptica, porque si hay sangre es muy difícil ver, una vez que hay sangre, la óptica no se ve nada, no se ve la laringe ni nada, pero cuando se logra ver por la mascarilla laringea, se asienta sobre la laringea y uno habitualmente tiene una visión de las cuerdas y puede intubar. Esta es una técnica que le enseñamos a los becados porque lo bueno de esta técnica es que la puede enseñar en el paciente. Le pone una laringea, hace que el paciente se siente y pone la laringea e intuba. Esta técnica se la enseñamos a los becados y residentes porque creemos que es una buena técnica en la vía aérea difícil no anticipada y también en este tipo de vías aéreas difíciles anticipadas donde hay mucha sangre en la vía aérea. Muchas gracias por compartir mis diapositivas. Héctor, tienes que prender el micrófono. Por lo demás, Elena, excelente tus casos. La verdad, encuentro increíble que hayan conservado la indemnidad de la tráquea en esos pacientes. En uno de los casos que mostraste, yo probablemente hubiese ido a un acceso de traqueostomía, pero lo manejaron brillantemente y mantuvieron eso como una alternativa en caso de. Pero muy bueno el caso y eso muestra además a la audiencia la versatilidad de la técnica de intubación a través de dispositivos sublagróticos. Y mientras Héctor retoma un poco la moderación, comentarles que una ventaja para la audiencia del conductor de anticatéter es proporcionar un plan C cuando no hay plan C. Me explico.
Si ustedes logran llegar hacia la carina con un fibro, y ese fibro con el entry catheter puesto, si el paso del tubo no es exitoso porque golpean alguna estructura, ejemplo, itenoide, zona interetinoidea, o no pasa, o tienes que retirar el fibro, puedes retirar el fibro conservando el entry catheter endoluminal. El entry catheter de su zona proximal permite, en ese tiempo de que tú retiras el fibro, retiras el equipo, permite entregar oxígeno a través de un par de conectores que trae el entry catheter. Uno que permite conectarlo a la fuente directa de oxígeno, que se llaman conectores RapidFit de la empresa Cook, y el otro que permite conectarlo al adaptador de flujo de la máquina, que es un flujo, alto flujo baja presión. Entonces, y si frente al perder la vía aérea, dejar un entry catheter es muy inteligente, porque permite tener plan C, inclusive si es que el acceso quirúrgico fracasa. Entonces es una excelente alternativa como paso previo y permite que alguien no entrenado pueda entrar y salir con el fibro en forma segura. Eso. El otro comentario que estaba haciendo era que en los casos... Buen punto, Sebastián, gracias. El comentario que estaba haciendo era que en los casos de trauma de la vía aérea, la situación se hace compleja porque la sangre, el trauma y los elementos propios del paciente, inclusive pensar en un estómago lleno, complican el evento. Pero el manejo con sedación, el manejo calmado y la preoxigenación es importante. Y ahora, como bien menciona Helen, el uso de estrategias combinadas, pues es la alternativa muy importante y como demostró, es el éxito en los casos de los pacientes que tienen trauma y que se necesita acceder a la vía aérea de forma urgente. Ahora, claro, también estamos de acuerdo con Sebastián que hay que tener un plan B y un plan C, siempre con un cirujano que nos esté acompañando por si necesitamos un acceso frontal del cuello. Sí, excelente, Ele, muchas gracias por compartir. Yo tengo una pregunta al respecto. ¿Qué pasa o cuál es la conducta de una intubación retrógrada en el caso de que no tengamos fibrobroncoscopio? ¿Han tenido el uso? ¿Lo saben usar? ¿Es una opción? Helen. Buena pregunta, porque en el pasado yo creo que puedo haber sugerido esto como un plan, porque teníamos mucha excitación con la intubación retrógrada y lo había hecho hace mucho, mucho tiempo. No encuentro que funcione bien. Y el alambre o la guía es difícil de intubar. Y con el doctor Christensen de Copenhagen, a él le gusta la técnica retrógrada, pero no es algo que yo esté muy contenta con usarlo, no creo que funcione bien en mis manos y no veo mucha gente que lo haga hoy en día. Quizás ambos ustedes pueden tener más experiencia en la intubación retrógrada, pero a mí no me gusta esta técnica personalmente. Nosotros tuvimos un caso de un trauma, asimismo, de vía aérea e intentamos en primera instancia hacer una intubación retrógrada, pero como menciona Ellen, es una técnica bastante difícil, sobre todo en el paciente con trauma. La guía no es la adecuada, no sale en donde uno preferiría y donde uno está esperándola. Y luego el fracaso puede ser una de las cosas que nos preocupe en el manejo del paciente. No sé, tal vez en un paciente que no sea de trauma no lo hemos ocupado porque como menciona Ellen es una técnica ya antigua y demora mucho, se necesita mucha práctica y una escuela bastante importante. Sebas, levantaste la mano. Sí, muchas gracias, Héctor. ¿Me podrás dar compartir pantalla? Quiero apoyarme en una imagen para dar mi opinión un poco sentenciosa. Yo no tengo, si tienes tú misma. Sí tienes. Ok, listo. Miren, los que me conocen sabrán que otra de las cosas que yo hago son endoscopías virtuales. Y una de las cosas que he hecho, esta es una reconstrucción de vía aérea en un paciente con anatomía aparentemente normal. Y esta diapositiva yo lo uso en mis clases para ejemplificar que la endoscopía virtual puede hacer algo que el fibro no puede hacer, aun cuando sea una analogía de una broncoscopía,
que es hacer una retrovisión, vale decir, mira, si nos ponemos en la carina y de la carina miramos hacia arriba. Y esta imagen creo que es lo que justifica por qué yo opino que no debemos recomendar hacer intubaciones retrógradas. Aquí estoy mirando desde la carina hacia las cuerdas y por favor vean aquí el puntero, voy a poner puntero láser. Esto que están viendo acá en la pantalla en el puntero es las cuerdas vocales vistas desde abajo. Si pasamos una guía en esta zona, que sería uno de los primeros anillos traqueales, segundo, tercero, metemos la guía acá, probablemente la guía golpee en alguna de estas zonas. Y si llega a pasar por las cuerdas, en un paciente vigil, la probabilidad de que el tubo golpee, traumatice, luxe en forma retrógrada realmente es alta, ofreciéndonos una tasa de falla importante, un traumatismo hacia arriba. Si voy a abordar la tráquea desde este punto, ¿por qué no apuntar el dispositivo hacia abajo? Y ofrecer directamente de forma endoluminal, digamos, pasar los equipos. O sea, si ya vamos a pinchar o acceder en forma quirúrgica, probablemente sea la recomendación hacerlo bajo visión o de una forma definitiva. Esta anatomía es bien frecuente y la probabilidad que impacte la guía o el tubo o lo que estén pasando en membrana es realmente alta. En el que pasen ese lumen ahí, en el fondo tienen casi 2/3. La posibilidad de impacto y trauma es realmente elevada. Eso es porque en mi opinión personal es no hacerle y desaconsejar su uso, sobre todo con una técnica a ciegas. Ya, muy de acuerdo. Es un mensaje para la audiencia. Los casos únicos de la doctora Sullivan van a estar ya cuando esté editado el caso, así que no se preocupen, eso va a estar completo. Creo que estamos terminando. Ha sido una muy bonita charla, una muy bonita experiencia compartido. Muchas gracias. Para terminar, si tienen alguna sugerencia, algún comentario final, Ellen, por favor. Bueno, gracias. Yo creo que esto ha sido muy interesante. Aprendí mucho de mis colegas también y lo que yo le diría a todos es que deberíamos hacer más procedimientos traqueales vigiles. Yo diría, hágalo en los pacientes que son un poquito difíciles, pero no tan difíciles en primer lugar, para acostumbrarse a hacerlos. Use los equipos y cuando realmente necesiten hacerlo, como los casos que presentamos, van a ser buenos. Van a entrar rápidamente, van a ser rápidos. No olviden que pueden usar la vía supraglótica y si practican esto los pacientes obesos, pongan la laringe, ventílelos, intúbelos por la laringe y se va a hacer bueno en usar la óptica. Y no olviden practicar, practicar, practicar. Muchas gracias. Sebastián. Una pregunta, Ellen, también de cara a poder abordar la recomendación de hacer más punciones. ¿Usted utiliza en sus casos marcaje y dejar la membrana cricoidea puncionada o accesible quizás con una bránula o quizás con una bránula conector DENC mientras trabajas por arriba? Quizás eso nos permite, no es tan invasivo, uno podría hacerlo en todos los casos que maneje, digamos, por vía supraglótica con el fibro, pero dejar la guía puesta. Incluso podemos controlar con el mismo fibro el paso al lumen, pensando en que fuera menos traumático. No sé, ¿usted lo hace? Dejarla funcionada. Nosotros le enseñamos ecografía a nuestros becados, así que siempre mantamos la membrana, más por docencia y por los becados. Pero mis casos se hacen en cirugía maxilofacial. Yo creo que es importante que los cirujanos y los becados de otorrino y los becados sepan que usamos la membrana cricotiloidea de rescate, porque si tenemos que rescatar la vía aérea, tienen que saber usar la membrana cricotiloidea, porque muchos de los cirujanos maxilofaciales y los becados y los de otorrino no saben mucho de cricotilotomía, saben de traqueostomía. Así que sí, lo hacemos. Esa es la respuesta. Sí, muchas gracias. Yo también un comentario al respecto. Siempre en que hacemos un paciente con vía aérea difícil conocida, tenemos la costumbre e igual enseñamos a nuestros residentes marcar la membrana cricotiloidea por alguna eventualidad, inclusive por tener una práctica de manipular y de palpar la membrana que siempre es necesario y nos gusta hacerlo.
Por último, me gustaría dar tres conclusiones finales de lo que hemos charlado. La primera es de que se debe usar una adecuada preoxigenación en todos los pacientes. Obviamente, no solo en los de vía difícil conocida, en todos. Esa es una costumbre que ya hemos tenido y que venimos enseñando con adecuada performance. La segunda es que se utilice la droga que está acostumbrada a usar. Siempre es importante tener, nosotros como contamos, Sebastián y yo usamos Precedex, Ellen está más acostumbrada a usar remifentanil, pero la cuestión es utilizar la droga que más estemos acostumbrados a usar, así como el equipo. Nosotros tenemos el gol estándar en vía difícil conocida, es el fibrobroncoscopio, pero ahora vemos que se pueden usar técnicas mixtas, incluso a través de una mascarilla laringea. La última es siempre tener un plan B y un plan C por una eventualidad. Nosotros siempre estamos acostumbrados en un momento de una vía difícil conocida, tener y pedir ayuda. No es una cosa de debilidad, sino más bien es de seguridad. Y yo creo que eso es todo. Les agradezco mucho por compartir. Hemos aprendido mucho todos. Ellen, por favor, sí. Último comentario, me olvidé mencionar confirmación con capnografía. Siempre confirmen la colocación del tubo. Lo debería haber mencionado porque uno puede ver, pero tiene que hacer la capnografía antes de dormir al paciente porque el tubo puede salirse y hemos visto esto. Así que última cosa de seguridad, siempre tenga el capnógrafo y siempre revise que el tubo esté en un buen lugar. No olvidé decirlo, pero de otra forma, gracias por haber invitado, disfruté realmente esta reunión, me encantó la discusión y muy buenos casos de ustedes expertos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted y perfecto la última comentario. Siempre debemos confirmar con capnografía. Muchas gracias, Sebastián, Ellen, muy amables por compartir. Gracias. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Ellen, nuevamente por tu siempre buena disposición. Muchas gracias.